Esperemos que en algún momento del día nos puedan ver como en las otras ocasiones. Y como siempre, tenemos a una super invitada de lujo, y saben todos las personas que nos han visto, que nos hacen el favor de hacerse cómplices de esta aventura, que lo que hacemos para empezar es que la colega a la que invitamos en cada una de las ocasiones se presenta a sí misma, su nombre, dónde trabaja, qué es lo que hace. Adelante, por favor. Listo. Pues bueno, muchas gracias por la invitación al doctor Aro, a la doctora Ramos, y felicidades por este bonito proyecto. La verdad es que creo que es un gran espacio para tomarnos un café o un tecito y hablar de lo que tanto amamos, que es Asia. Bueno, pues agradecida infinitamente por esta charla. Y bueno, me presento. Yo soy Carla Padilla, soy egresada del doctorado en Relaciones Transpacíficas de la Universidad de Colima. También soy internacionalista por la Universidad de Guadalajara y estudié una maestría también en la misma Universidad de Guadalajara que tiene que ver con ciencias sociales y relaciones internacionales y del Pacífico, y es ahí donde yo conocí y me acerqué a Corea del Sur, me acerqué hacia Pacífico, y a partir de ese momento, pues bueno, ya seguimos en este camino de Asia, ¿no? Bueno, mi labor docente y de investigación ha girado en torno a todos estos temas. Primero que nada, pues en la investigación mi acercamiento más importante inició en 2004, cuando yo estaba estudiando la maestría en Ciencias Sociales y Relaciones Internacionales del Pacífico en la Universidad de Guadalajara. Pues yo estaba estudiando la especialidad en este tema. Entonces, bueno, pues ahí yo siempre digo que Corea me eligió a mí. Y a partir de ese momento, pues, bueno, mi investigación de tesis de maestría fue precisamente sobre el papel que tiene el Banco Mundial en ciertas políticas ambientales, tanto en México como Corea del Sur, y a partir de ahí empecé un trabajo donde buscaba hacer o una comparativa o trabajos referenciados respecto a lo que pasaba en México y lo que pasaba en Corea en diversos aspectos. En este sentido, pues, ya en el doctorado tuve la oportunidad de acercarme un poco más a un asunto que me intrigaba bastante, ¿no? Que era por qué Corea del Sur, siendo un socio importante para México, no tenía un acuerdo comercial con nuestro país. En ese momento, pues bueno, en ese sentido encaminé mi investigación de tesis, y pues desde ese momento enfoqué todos mis esfuerzos a esa línea de investigación. Después, en 2004, también a través de una motivación externa que llegó a través de la Fundación Corea y la universidad, y la UCLA, la Universidad de California en Los Ángeles, lanzan un programa de investigación temprana para jóvenes investigadores, y ahí también hago uno de los primeros acercamientos a lo que tiene que ver ahora mi especialización, que son el trabajo de los empresarios frente al Estado y cómo de alguna manera ejercen alguna influencia en la proyección internacional de sus países, en este caso de Corea del Sur. A partir de eso, bueno, pues mi interés se ha ido, digamos, enriqueciendo, y bueno, ahora las líneas de investigación que también cultivo son las diplomacias, diversas diplomacias, la corporativa principalmente, la pública, la económica, la cultural, que de alguna manera van vinculadas, y recientemente pues incluí el asunto de la paradiplomacia, que creo que es bastante importante, y la gastrodiplomacia. Por otro lado, también la relación comercial México-Corea del Sur y su proceso de formalización sigue estando en mi agenda de investigación. Y bueno, eso es a lo que me dedico, y es un poco de mi trayectoria en los estudios regionales y en los estudios sobre Corea. Y muchas gracias, Carla, muy, muy interesante y un rápido como viaje por toda tu experiencia. Y ya ahorita nos dijiste cuáles son estos temas en los que te has enfocado, como el Tratado de Libre Comercio, ¿no? El caso de los empresarios. Y ahora nos gustaría saber
¿cuáles son los temas que consideras importantes o que están tomando relevancia en el tema de Corea o incluso la península coreana, que aunque no son tu eje de investigación, pues sí les tenemos que darles como una revisión para entender el país o la región? Claro, yo creo que, como lo sabemos, desde hace al menos 3 o 4 décadas, hablar de Asia en todos los aspectos de la política internacional y las relaciones internacionales es fundamental. En ese sentido, el papel de Corea del Sur, enmarcado en esa importancia, pues también toma relevancia, porque el papel de Corea del Sur ha sido, digamos, constante en el sentido de que se ha proyectado de manera regular y ha ido, digamos, creciendo su forma de hacerlo, ha ido evolucionando de forma positiva la forma de cómo Corea se proyecta al mundo. Y ahí, a partir de eso, pues yo visualizo temas de interés. El primero, bueno, las relaciones del noreste de Asia y Estados Unidos, no podemos olvidarlo. Creo que eso nos enmarca muchos de los grandes temas o líneas de investigación que cualquier persona experta en Asia debe enfocarse. Otra es la geopolítica y geoeconomía en el noreste de Asia-Pacífico, movimientos sociales en Asia-Pacífico, las diplomacias surcoreanas y Corea del Sur como potencia media. Me parece que todos estos temas son importantes hoy en día para comprender estas dinámicas. Hay unos, bueno, todos los temas que haces son muy interesantes y en lo particular hay unos que me fascinan, por ejemplo, lo de la gastrodiplomacia, que yo creo que no se hace mucho sobre eso en ninguna parte del mundo y es algo sobre lo cual se debería trabajar más. A ver si en el futuro podríamos hacer algo. Una de las cosas que hemos platicado, Mónica y yo, es algo que nos interesa y yo creo que podríamos inventar algo que pueda ser interesante sobre el tema. En una de las cosas que preguntamos a nuestras colegas es, independientemente si les lo estudian o no, pero que de manera obligada, digamos, pues algo les o mucho les interesa, es la situación de las mujeres. ¿Cuál es la situación de las mujeres desde tu perspectiva en Corea? Bueno, considero que el tema de género, el tema de las mujeres, no solo el género es más amplio, pero las mujeres en Corea del Sur tienen problemas universales, ¿no? Todas las mujeres, desafortunadamente, esta brecha no solamente es de tema de género, sino también que la observamos, es algo mundial, ¿no? Pensando en estos términos de mundialización y qué tan global y qué tan mundial, pues son temas mundiales, ¿no? En ese sentido, pues bueno, yo observo que gran parte de lo que sucede con las mujeres en Corea del Sur tiene que ver con sus antecedentes históricos y sus valores culturales, ¿sí? Se condicionan en gran medida por esta jerarquización que se observa desde la cosmovisión filosófica y de valores que surge del confucianismo, ¿no? Ustedes también lo pueden observar en otras sociedades. En este sentido, pues también vemos cómo a partir de esa cosmovisión, pues se van generando, digamos, jerarquías y roles particulares, ¿no? Observamos desafortunadamente que sigue habiendo ciertas brechas y ciertas concepciones importantes que condicionan el rol de la mujer en Corea del Sur a partir de ciertos elementos que están anclados en esta visión social de cómo debe funcionar la dinámica social en Corea del Sur. Primero es el valor social a partir de la relación matrimonial, ¿no? Cómo se le da un valor a la mujer a partir de si está casada o no, o priorizar si, o se ve aún todavía hay algunas familias tradicionales que ven mejor a un hijo varón que a una chica, ¿no? A una hija mujer. La violencia doméstica es algo que también se observa y que también en gran medida está anclada en esta forma de rol social y de jerarquía. El tema de la brecha salarial, que si nos metemos más a fondo, la brecha salarial tiene relación con otros temas que son la economía del cuidado, por ejemplo, ¿no?
y este tipo de cuestiones que podemos medir incluso económicamente. Por otro lado, también la prostitución, que si bien está prohibida, pues es algo que se sigue observando y que no solamente en Corea, ¿no? La observamos en Asia en general y la observamos también pues, en nuestro continente, en América Latina. Asimismo, otro elemento que yo he identificado respecto al rol de la mujer, particularmente en el sistema, digamos, de la diplomacia cultural y de la diplomacia económica, es que se utilizan estereotipos de género que promueven y solapan desde las industrias culturales problemas o, digamos, brechas que vive la mujer en Corea del Sur, además de la expectativa que se tiene respecto a la imagen que debe tener una mujer socialmente. Entonces, creo que esos elementos, pues al estar presentes y de alguna manera este último que mencioné, al estar relacionado con otro tipo de dinámicas económicas y de percepción cultural de ciertas industrias, pues ha perpetuado, ¿no? Ha perpetuado el papel de la mujer en este país. Asimismo, pues bueno, vemos como por otro lado, este desarrollo de estas relaciones de inequidad, pues también han hecho que se desarrollen y que se originen diferentes movimientos sociales, ¿no? Y eso nos lleva a otra beta de análisis, ¿no? Los movimientos sociales que surgen como reacción a estas imposiciones socioculturales y económicas del rol de la mujer. Entonces, pues ahí vemos grupos o movimientos como el MOLCA, como el 4B, ¿no? Movimientos que a veces se radicalizan bastante y tienen que ver con este rechazo a estas tradiciones que luego han sido perpetuadas a través de diversos comportamientos desde el Estado o de diversas, digamos, mecanismos del propio capitalismo surcoreano. Sí, muy interesante. Muchas gracias, Carla, porque se empiezan a venir todos los temas en los que se podría profundizar, ¿no? Desde la cultura de la belleza y las cirugías, los salarios, etcétera. Siempre hay como tela de donde cortar. Bueno, y nuestro último punto es pedirte una recomendación de un libro o de más libros que te hayan gustado. Puede ser un libro académico o una novela, pero que nos recomiendes para adentrarnos en la región o en Corea. Ok, hay un libro que yo utilizo mucho en mi curso de Global Politics and Trans-Pacific Studies, que doy acá en la maestría en Global Politics en la Universidad de Guadalajara, y me gusta por varias razones. Se llama Cutting the Distance, o sea, cortando la distancia, los beneficios y tensiones del reciente vinculación de China, Japón y Corea con América Latina. A mí en particular, hablar de los dos grandes continentes, de los dos grandes bloques, me parece que es un punto de partida para cualquiera que quiera estudiar Asia-Pacífico o Asia en general, ¿no? ¿Cuáles son las vetas que nos vinculan con los países, digamos, potencia en la región de Asia-Pacífico y cómo se relacionan con China? Y lo interesante de este libro es que se llama Cortando la Distancia, está escrito por un grupo de profesores, no es solamente uno. Es un profesor que es Nobuaki Hamaguchi de la Universidad de Kobe, el profesor Jie Wu de la Universidad de Pekín y el profesor Chongguk Kim o Kim Jong-chu, que está en la Universidad Nacional de Seúl o Seoul National University. Y son la perspectiva de 3 académicos provenientes de los 3 países que se están abordando en el libro, ¿no? Adicionalmente, pues también este libro es resultado de una red de colaboración. Entonces, creo que una red de colaboración académica que es el East Asian Network of Latin American Studies, y me parece que en ese sentido es interesante ver cómo desde la perspectiva de cada uno de estos 3 orígenes, ¿no? Y de estudiosos de América Latina o de América Latina se pueden enmarcar las relaciones de Asia con América Latina. Entonces, a mí me parece un libro que es muy interesante porque nos explica ampliamente China, América Latina, Japón, América Latina y Corea, América Latina. Entonces, en ese sentido, me parece
un aporte interesante, porque no solamente es el libro, sino que el trabajo que se viene haciendo en esta red, pues suele ser bastante interesante, ¿no? Y el doctor Kim Jong-suk, pues tuve la oportunidad de conocerlo y sé que es un gran estudioso y conocedor de América Latina. Entonces, que él nos hable de este tipo de temas en un libro como este, pues suele ser bastante rico y bastante bien escrito, está bien explicado. El libro no es tan reciente, es del 2018, pero me parece que puede ser una muy buena referencia. Pues muchas gracias por la recomendación y por tu visita, por pasarte por este canal y darnos unas pinceladas sobre Corea del Sur o sobre la península coreana. Y pues ha sido un gusto tenerte con nosotros y esperamos colaborar en el futuro. Carla, pues muchísimas gracias, ha sido un placer. Y bueno, nada más para enfatizar lo que ya he comentado y la misma Mónica comenta, pues de que esperemos que en el futuro exista mayor colaboración entre nosotros. Muy agradecida con los dos, con el doctor Aro, con la doctora Mónica, y cuando gusten, seguimos colaborando aquí o en otro medio. Será un placer para mí. Muy Quedo a bien. sus órdenes en UDG. Sí. Muchísimas gracias. Un abrazo.